tenemos evidencia muy sólida que demuestra que el cerebro de la mujer cambia de forma muy marcada, de forma dinámica y de forma duradera, y que además estos cambios están asociados a los niveles de hormonas y facilitan la vinculación con el bebé. Este sería el resumen o el take-home message. Como veis, hoy no vengo sola, estoy excelentemente acompañada. Ella es Susana Carmona, es psicóloga, doctora en neurociencias, es madre y la he invitado porque es pionera y referente mundial en el estudio del cerebro en las mujeres embarazadas. A mí ya me conocéis, soy Noelia, profesora de fisiología, bióloga y nulípara. Y esto pretende ser una conversación entre dos científicas, dos mujeres, sobre los cambios que se producen en las mujeres embarazadas, especialmente en el cerebro. ¿Cuál es el cambio más llamativo que... En este primer estudio lo que hicimos fue comparar a un grupo de mujeres antes de que se quedasen embarazadas por primera vez y después a los 2-3 meses posparto. Y lo que observamos cuando comparamos este punto temporal con este otro punto temporal fueron reducciones muy marcadas en el volumen de sustancia gris. Y estas reducciones no estaban localizadas de forma aleatoria en el cerebro, sino que estaban confinadas en unas regiones muy específicas que en conjunto forman la red por defecto. Una red cerebral que llamamos red por defecto, que si quieres te explico un poquito por qué tiene este nombre tan curioso. Vale. De momento lo que tenemos es una reducción del volumen de la corteza, ¿no? Sería. Sí. Volumen, grosor, ¿es lo mismo? En este caso, volumen, más volumen. Sí, luego si queréis os explico las diferentes metodologías, porque el volumen se puede descomponer en área y grosor cortical. Entonces el volumen es una especie de medida que combina las dos. Perfecto. ¿Vale? Entonces se reduce el volumen, se ve menor volumen después del parto. Imaginaos que este es el momento del parto, ¿vale? Pues en el primer estudio lo que hicimos fue evaluar este punto temporal con este punto temporal. Habían pasado por el embarazo y estaban a los 2-3 meses posparto. Comparábamos el volumen de sustancia gris. Si comparábamos cómo estaba el cerebro de la mujer antes de quedarse embarazada, imaginaos que el volumen de sustancia gris estaba alrededor de aquí. Y luego lo volvíamos a medir a los 2-3 meses, nos encontrábamos algo como aquí. Entonces, en función de esto, pues dijimos, vale, pues el volumen de sustancia gris se disminuye durante el embarazo. Entonces veíamos una disminución en el volumen de sustancia gris. Y como os decía, esa disminución no estaba en cualquier sitio, sino que estaba en unas regiones que forman lo que se conoce como la red por defecto. Entonces, ¿qué es la red por defecto? Pues es un conjunto de regiones que recibe este nombre de por defecto porque es el estado mental en el que entramos los seres humanos por defecto. Y se descubrió automático. Claro, se descubrió casi por accidente. O sea, al principio pensábamos que podíamos decirle a una persona dentro de la resonancia no hagas nada y era una especie de ordenador y eso se apagaba, ¿no? Cuando a una persona le dices que no haga nada, pues no había, por ejemplo, si te digo, que no haga nada, que no piense en no nada. pienses en nada. Claro. Automáticamente piensas, no pensar en nada, tu cabeza se va. Exacto. Y además son cosas del estilo de qué voy a hacer mañana, le dije a no sé quién que tenía, se habrá enfadado tal persona, ¿cómo me sentiría yo si? ¿No? Sí. Todo este pensamiento interno. Entonces, esta red por defecto se encarga del pensamiento interno y dentro del pensamiento interno está la divagación mental, pero también algo muy importante que es la percepción del yo y la utilización de esta percepción del yo para simular los estados mentales de los demás. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, si te está interesando lo que estoy contando, pues puedo intentar simular en mí, pues, si tus rasgos faciales... ¿Interpretas, me seguiste, enseñar la teoría de la mente? Un poquito. Un poco de la teoría de la mente. Mentalización, o sea, procesamiento interno, y parte de esto ayuda a la teoría de la mente. Vale. Y esa zona disminuye, o sea, el volumen de esa área es el que disminuye. No sé si que veamos ya en el significado de eso o seguimos viendo... Si quieres te sigo contando el primer estudio este. Entonces, vale. Primero vimos eso, una reducción muy marcada en el volumen de sustancia gris en estas regiones de la red por defecto que engloban un poquito de la corteza prefrontal medial, un poquito de lo que llamamos precuneus y luego unas regiones que están por aquí como cerca de las orejas. Sí, en la zona más temporal, ¿no? Sí, pero por la parte de afuera. Entonces vimos estas reducciones en el volumen de sustancia gris. Claro, nos preguntábamos, ¿esto tiene que ver con algún tipo de
déficit cognitivo, ¿no? Porque ya sabes que a nivel pues, popular siempre se dice que las mujeres de memoria, entonces medimos si los cambios cerebrales estaban asociados a algún tipo de pérdida cognitiva. Y no vimos ninguna asociación, pero lo que observamos fue que cuanto más cambiaba el cerebro de la mujer, mayor puntuaban las mujeres en escalas de vínculo materno-filial. Mayor reducción de volumen, mayor vínculo, apego. Sí, en realidad no es solo reducción de volumen, utilizamos una cosa que es un algoritmo predictivo, entonces es básicamente mayores cambios. Vale, A veces hay aumentos, disminuciones en ciertas áreas. Mejor podemos predecir el vínculo de la mamá. Entonces, esto por sí solo, pues a lo mejor no tendría mucho sentido, pero si miramos a toda la literatura en modelos animales, en los que sabemos que las hormonas de la gestación entran en el cerebro de la mamá y producen una serie de cambios que facilitan el inicio de la conducta maternal, dijimos, pues esto encaja perfectamente con lo que sabemos en modelos murinos, que los cambios pueden facilitar el vínculo. Claro, entonces, hablando de disminuciones, porque esto para el que no tenga mucha idea de neurociencia puede pensar que es una pérdida, ¿no? Total. Entonces, por un lado, vamos a explicar que esto realmente no es una pérdida o que la pérdida al menos es más, y a mí me está recordando mucho lo que pasa en el cerebro de los adolescentes. En un estudio bibliográfico que he hecho recientemente sobre los adolescentes, sí que se ve que también hay una reducción de la corteza en diferentes áreas relacionadas con la cognición social. Podemos decir que la red por defecto también tiene que ver con la cognición social. Exacto. Entonces, sería comparable esa disminución. Y por otro lado, esa disminución realmente estamos perdiendo células, estamos perdiendo conexiones sinápticas. ¿Por qué perder es una mejora? Porque súper bueno. Suena contradictorio, ¿no? Para alguien que no entienda de esto. Sí, pues justamente nos hicimos esa pregunta también. Una vez vimos los resultados, sobre todo a raíz de la comunicación que teníamos con la prensa, porque el estudio tuvo como mucho impacto, entonces la gente nos preguntaba y los periodistas nos preguntaban y nos ponían titulares directamente de el cerebro de la mujer se atrofia con el embarazo, ¿no? Entonces recurríamos a justamente lo que acabas de decir, que en biología no siempre menos es peor, ¿no? Poníamos el ejemplo de la adolescencia, que sabemos que hay una disminución gradual en el volumen de sustancia gris. Pero claro, no lo habíamos realmente comprobado empíricamente. Entonces hicimos otro estudio en el que básicamente consistía en comparar los cambios que suceden durante la gestación con los cambios que suceden durante la adolescencia. Es decir, aparte de este grupo de mamás antes de la gestación y en el posparto, medimos el cerebro. Adolescentes femeninas, me imagino. Exacto, medimos el cerebro de niñas antes y después de la adolescencia. Y vimos que los cambios eran prácticamente idénticos a nivel de resonancia. ¿Qué pasa a nivel celular? Pues solo podemos hipotetizar de momento. Vale, porque a mí se me ocurre, bueno, la teoría de la poda sináptica, ¿no? Claro. Es como la Es una de ellas. Eso te habla de una especialización. Entonces, claro, ¿podría algo ser así también en las madres? ¿Tendría sentido que es una especialización para focalizarse más en esa nueva tarea para la que les está preparando el embarazo? Es una de las hipótesis que teníamos sobre todo de forma inicial, ¿no? Esta poda sináptica, que es eliminar conexiones secundarias para favorecer el crecimiento de las principales, ¿no? Y en realidad lo que veríamos a nivel de escala ya no llega a nivel de sinapsis, pero sino todos los procesos. Algunos los estudiarán más en animales, imagino, porque luego también he leído otras posibilidades que podrían ser cambio en la glía, en las células de la glía. Leí algo referente a la microglía, parece que se reduce, puede ser la microglía, entonces eso tiene que ver con procesos inflamatorios, porque la microglía son los, digamos, macrófagos del cerebro. ¿Podría ser? Sí. Para todos humanos me imagino que no se puede mirar un corte del cerebro. Claro, no fácilmente, pero como te digo, esto es donde partíamos en el 2017, hemos ido descubriendo cosas y con lo que hemos ido descubriendo hemos ido reinterpretando lo que habíamos visto. Entonces, el tema de la microglía, si quieres lo vemos. Vale, pues vamos a seguir avanzando en vuestro proceso. Aquí habéis visto ese cambio en unas áreas concretas, sobre todo la red por defecto. ¿Y hay alguna conexión también en embarazadas con que esta reducción de la corteza coincide con cambios más a nivel de las regiones más del sistema límbico? Pues esto estamos investigándolo ahora y hay resultados muy interesantes de los cuales no puedo hablar también. Vale. Pero claro, viendo ese cambio en el hipocampo, en la amígdala, hipotálamo. El hipotálamo, que ya sería más la zona de regulación de la homeostasis, pero empezando, por ejemplo, por estas, que son las del sistema límbico, que sí que sabes tú que en adolescentes hay cambios de volumen, estáis investigando. Estamos investigando, hay cambios de volumen en el hipocampo, hay cambios que parece que
tienen un patrón específico, es decir, no, luego si queréis hacemos todo el dibujo de la trayectoria, pero tienen un patrón específico en estas regiones subcorticales. Y muy interesante lo que hemos visto en la última publicación es que estos cambios están asociados a la experiencia de parto, como de difícil o de reto han vivido las mamás esta experiencia de parto, y también con cambios en la puntuación en escalas de depresión postparto. Entonces, esto nos está diciendo que aparte de que gran parte de los cambios parezcan ser adaptativos, también hay claves que nos pueden ayudar a en un momento determinado utilizar estos datos para poder prevenir o predecir depresión postparto. Cuanto más cambia el hipotálamo bilateral, Eso, mayor cambio del hipotálamo asociado bilateral a experiencia de parto negativa. Entonces, no sabemos qué va antes porque recordad que son correlaciones. Bueno, parto negativo. a priori podemos decir cuanto más difícil ha sido el parto o cuanto peor ha percibido la mamá la experiencia de parto, más cambios en el hipocampo. Y los cambios en la amígdala se han asociado con el estrés. Con la depresión. Con la depresión, perdón. Con la depresión. Es decir, medíamos depresión antes y después del parto y cuanto más aumentaban las escalas de depresión, más aumentaba el tamaño de la amígdala. Sin embargo, súper interesante porque, claro, son regiones muy asociadas con las emociones, con la memoria, con el aprendizaje. Entonces, que haya correlaciones entre procesos más estresantes, que bueno, que también tiene sentido, ¿no? Porque es como un estrés al final también fisiológico. Yo te digo que el evento del parto debe ser de los eventos en los que todas las mamás recuerdan, para bien o para mal, pero te deja una huella en la memoria episódica muy marcada y muy emocional, intensamente emocional, ¿no? Y estas estructuras son clave y trabajan de forma conjunta para procesar emociones y memoria. Y entonces lo que ahora estáis viendo, que estáis a punto de publicar, es cómo el embarazo modifica estas zonas como para prepararte ante... Ahora estamos explorando esta parte, ¿verdad? Casi todo lo que habíamos hecho hasta ahora era ir a por de aquí, pero claro, esta parte es muy interesante. Vale, ahora vamos a volver porque nos queda todavía un poco lo de las redes, las últimas publicaciones en forma de U, pero ya que estamos aquí, también has mencionado el hipotálamo, sí, que el hipotálamo es este centro regulador de la homeostasis de todo el organismo y en relación con el sistema hormonal femenino en este caso es donde están las neuronas que regulan a la hipófisis, que va a ser la que secrete las hormonas gonadotropinas. Entonces, ahí ya nos puedes decir si hay cambios en ese hipotálamo, se aumenta, Claro, pues la parte chula, estamos trabajando para publicarla, pero sí puedo hablar de lo que sabemos en modelos animales. Ah, perfecto. Entonces, sabemos que este hipotálamo es como la puerta de entrada al circuito maternal. Porque es verdad que la placenta es la principal productora de hormonas, pero igual que tiene feedback este hipotálamo de los estrógenos y la progesterona que viene de los ovarios, también tiene feedback de lo que viene de la placenta. Entonces, estas moléculas, estas hormonas se unen al hipotálamo, hacen que se generen ciertos receptores y que se modifique. Regula los receptores. Sí, exacto. Y sabemos, por ejemplo, que en modelos animales han llegado a hablar de células concretas del hipotálamo, que son las células de galanina, y ven cómo los niveles de estrógenos y progesterona hace que estas células de galanina respondan de forma persistente y de forma selectiva a los estímulos procedentes del bebé, facilitando así la respuesta de la mujer. O sea, estarían actuando para que el hipotálamo tenga preparadas esas células que van a responder luego a los estímulos procedentes del bebé. Alucinante, ¿verdad? Con lo cual es interesante estudiar en mujeres el hipotálamo. Si hay esos cambios, que vosotros lo vais a ver a nivel neuroanatómico, tamaño, volúmenes. Creo que también hay algo publicado sobre la hipófisis, que la hipófisis al final es órgano endocrino, ¿no? Liberador de las gonadotropinas. No sé si ahí se ha visto ya algo del tamaño, sí, creo recordar haber leído algo, pero ahora mismo no. Sí, de hecho, los primeros estudios post-mortem que te hablo de 1800, ya habían cambios en las células, creo que se llaman lactotróficas o lactrófagas, siempre me equivoco. ¿Cómo se llama? A las que secretan prolactina, pues exacto. Lactótrofas, lactotróficas, las secretoras de prolactina. Sí, claro. Células que van a secretar. Es verdad, ese era. Y esto es un cambio tan evidente que, normalmente en resonancia magnética siempre tenemos que hacer una serie de procesos y hablamos de estadísticas. Pero lo que ves en la hipófisis es que puedes ver, ves un incremento durante la gestación que después disminuye en el posparto y que esa disminución está asociada con la lactancia. Con si en el posparto das el pecho, no. Porque tiene todo sentido porque estás produciendo hormonas ahí a tope. Se puede ver perfectamente el cambio de tamaño. Vale.
Pues vamos a volver a la corteza. Primero visteis esta reducción de volumen, pero habéis seguido investigando, sé que habéis publicado recientemente algo relacionado con el periparto, o sea, os habéis centrado más en el efecto del parto, puede ser, y luego también visteis qué pasaba a los 2 años y a los 6 años. En este primer estudio que vimos esto, volvimos a evaluar a las mamás a los 2 años posparto, una muestra un poquito más pequeñita. Y luego a los 6 años posparto. Ya sé, esto está en mi escala. No está proporcional, pero lo entiendo. 2 años, sí. 6 años. Y vimos que a los 2 y 6 años posparto, estos cambios en la red por defecto no habían llegado a los niveles preconcepción, es decir, se mantenían a los 2 y 6 años posparto. Esto nos sugiere que los cambios son duraderos. O sea, no sabemos si hay más allá de los 6 años, pero a los 6 años, ciertas regiones como esta y esta. Vale, o sea, esto sería así una línea. Sería una línea seria. Si queréis luego ya borramos, porque iré reajustando. Ya se recupera igual que en adolescentes. Lo que se reduce, no vuelve luego a aumentar. Esto es uno de los hallazgos. Luego ya veréis que todo, de nuevo, todo esto se va reintegrando a medida que vamos poniendo piezas en el puzzle y a veces tenemos que mover algunas porque bueno, eso es lo bonito. el puzzle. Sí. Exacto. Entonces, esto es lo que vemos cuando medimos a los 2 y 6 años posparto. Pero luego hay otros estudios que lo que hacen es evaluar a miles de mujeres de forma transversal. Es decir, no es que sigan a las mismas mujeres a lo largo del tiempo, sino que comparamos esa muestra con otra muestra. Exacto. Mujeres entre 50 y 80 años que han sido mamás y las comparan con mujeres entre 50 y 80 años que no han sido mamás. Y utilizan unos algoritmos que llamamos de predicción de edad. Es decir, tú pones el cerebro ahí dentro, ese algoritmo ha sido entrenado para que te diga de la forma más precisa posible la edad de ese cerebro, ¿no? Y lo que observaban es que aquellas mujeres que han sido mamás tienen predicciones de edad cerebral más jóvenes que las que no han sido mamás, en contra de lo que todo el mundo pensaría que la paternidad algo estresante que podría envejecer el cerebro. Parece que no. ¿Tiene que ver con el número de hijos, además? Sí, tiene que ver con el número de hijos, va creciendo hasta 3 y después disminuye. Pero claro, es muy interesante, ha sido replicado, pero hay muchísimos peros. Muchísimo. Porque pues son estudios transversales, no sabes si había diferencias de base que hacían que unas mujeres pudiesen tener más facilidad para ser mamás que otras. Diferencias tipo socioeconómicas. Exacto, diferencias. Exacto. Hay muchísimas variables que hay que controlar. Lo ideal es investigar esta pregunta de forma longitudinal. Por eso estamos creando estas bases de datos, que pues es algo que yo a lo mejor no veré, pero que vamos a intentar seguir a las mismas participantes durante la gestación, después durante la perimenopausia, menopausia, vejez, para ver cómo evoluciona en esas participantes y cogiendo no solo la imagen del cerebro, sino variables socioculturales, variables de biofluidos, etc. Vale. Y entonces, ¿qué más cosas nos cuentas de la corteza? ¿Queréis que os cuente lo que realmente pasa en la corteza? Pues esto, imaginaos, esto es lo que pensábamos que pasaba, ¿no? Disminuye. O sea, medíamos, vamos a hacerlo aquí también. Medíamos aquí y aquí, veíamos que disminuía. Medíamos aquí, sigue disminuido. Medíamos aquí, sigue disminuido. Pero claro, esto es compatible con muchísimas trayectorias. Es decir, imaginaos que nosotros estamos diciendo que el cerebro cambia durante el embarazo, pero que en realidad lo que pasa es que no cambia, se produce el parto y cambia. Eso es, sí que has unido esos puntos, pero podríamos unirlos de otra manera. Aquí no tenemos ningún punto. Entonces, ¿cómo podemos ver qué pasa aquí? ¿Vale? Y para poder dar respuesta a para poder delimitar mejor toda esta trayectoria, lo que hicimos fue medir qué sucedía durante el periparto. Y aquí os voy a ahorrar un estudio, voy a juntar 2, porque creo que ya da más información. Es medir qué sucede durante la gestación. Básicamente aquí es donde necesitamos más puntos temporales. Aquí también, y lo estamos haciendo ahora, pero todavía no tenemos claro. Pero entonces, en uno de los estudios medimos en el tercer trimestre y en el segundo trimestre. Y también muy cerquita del parto, ¿vale? Al mes posparto. Y lo que vimos fue que estos cambios que eran tan enormes eran solo la punta del iceberg. Que lo que sucede es algo tal que así. Es decir, que el embarazo se acompaña de reducciones, esto en el volumen de sustancia gris, reducciones muy marcadas en el volumen de sustancia gris, que parecen revertir alrededor del parto, se recuperan ligeramente durante el inicio del posparto, y ahora la pregunta es, ¿llegan a la línea base? Pues en algunas redes sí. Por eso solo veíamos
cambios en la red por defecto. Mientras lo que sucede en otras redes cerebrales parece llegar a la línea base, lo que sucede en la red por defecto y en otras partes del cerebro, La ejecutiva puede ser fácil. exacto, no llega a la línea base. Por eso cuando lo medíamos aquí, aquí y aquí, solo veíamos cambios en esa red. Claro. Entonces, podríamos poner que esta bajada es en todas las redes, en las 7 redes, Sí, a nivel global. y luego la subida Se producen todas, en todas, pero hasta aquí llegaría en todas, excepto la red por defecto. excepto Excepto, por sí, por quiero decir, defecto, que la ratio de recuperación es es la que hemos dicho, la de la introspección. sí. Claro, pero entonces esta reducción realmente es para prepararte para el proceso del parto, porque si luego vuelve a aumentar, sin embargo la de defecto sí que tiene que ver con ese apego que habíais correlacionado al principio, podría ser. Claro. Yo volviendo otra vez a lo de los adolescentes, es que en adolescentes se reduce, pero luego no aumenta. Entonces, ¿por qué aquí sí que hay esa? Porque si estamos defendiendo que la reducción es un menos es más y es una especialización sináptica, me cuesta entender, y entonces ¿por qué solo me sirve para un momento de mi vida? Totalmente, totalmente. Pues mira, por eso te digo que hemos ido moviendo, hemos ido añadiendo piezas al puzzle. ¿Qué nos dice esto? La primera cosa que nos dice es que esto no puede ser solo poda sináptica, ni algo de neuronas. Las neuronas no tienen esta velocidad de cambio. Claro, luego esa otra pregunta. ¿Tan rápido no nos cambia? Porque los demás procesos... Ahí es donde aparece la neurodíaca y Vale. donde aparece nuestra siguiente aproximación, que es, vale, hasta ahora habíamos estudiado el embarazo de cuello para abajo. Sabemos que todos los órganos y sistemas de la mujer cambian. Sí, sí. Ahora empezamos a estudiar qué pasa en el sistema nervioso central. Claro, lo interesante ahora es ver cómo se relacionan estos cambios en el sistema nervioso central con todos los cambios en la periferia, porque hay cambios muy marcados, como tú decías, en el sistema cardiovascular. Bombeamos casi un 50% más de sangre. Hay cambios en la cantidad de fluidos que retenemos. Hay cambios en el sistema inmune. Sabemos que la microglía son las células inmunes del sistema nervioso central. Entonces, ahora estamos trabajando para poner estos cambios cerebrales en contexto con el resto de cambios periféricos. Y como bien dices, o sea, hay una similitud en lo que sucede en la adolescencia, pero claramente es un proceso muy específico de la gestación. ¿Qué podemos decir? Pues, por ejemplo, que cuanto más disminuye el cerebro durante la gestación y más aumenta durante el posparto, mejor se siente la mamá. Y que la mamá se sienta bien facilita la vinculación con el bebé, ¿no? Entonces, es todo un proceso fisiológico. O sea, a mayor cambio o disminución, A mayor cambio, yo lo diría muy general, porque esto mayor es un dato que he visto yo fuera, pero no sé si está en algún artículo. A más cambio, mayor cambio, mejor... mejor se siente la mamá. O sea, hay escalas que miden maternal well-being. Sí. Cuanto más cambios, mejor se siente la mamá. Puede ser algo, aparte de que veamos que facilite la vinculación en modelos animales, también puede ser, o gran parte de estos cambios creemos que es un efecto puramente fisiológico. Es decir, para tú poder gestar bien, tiene que aumentar la frecuencia, o sea, tiene que aumentarte el fluido sanguíneo. Tienes que encontrar un nuevo equilibrio a nivel de todo el cuerpo. Volviendo a las células, entonces puede que haya cierta poda sináptica, eso pues Puede ser. verlo con otros métodos, que haya cambios en la microglía y entonces eso modifique la respuesta inflamatoria, ¿no? Puede ser entonces como que disminuyes la respuesta inflamatoria para que no esté tan expuesto y luego al revés, luego la vuelves a aumentar para prepararte, ¿no? Pues exacto. Y puede ser que este aumento en la respuesta inflamatoria también esté diciéndonos algo acerca del riesgo de depresión posparto, porque sabemos que la depresión posparto sí que está asociada a un estado inflamatorio. Claro, eso sería muy interesante. ¿Puede tener que ver con la materia blanca? ¿Cómo va la materia blanca aquí? ¿La habéis investigado? Pues hay un estudio muy interesante que simplemente evalúa a una mujer, pero la evalúa muchas veces, 26 veces. Bueno. Entonces, claro, ganas potencia estadística con los puntos temporales más que con el número de sujetos. Y lo que ven es que con la materia blanca, con una métrica que se llama anisotropía global, que nos da un indicador acerca de la integridad de la materia blanca, ven algo parecido a esto, que tiene el pico alrededor del segundo, más o menos, segundo o tercer, creo que. Totalmente contrario a la materia gris. Claro. Entonces, la reducción de materia gris podría ser porque la blanca está empujando a la gris. Luego vemos que el líquido cefalorraquídeo también Cambia. cambia. A preguntar también, ¿cómo cambia el líquido cefalorraquídeo? Pues una especie de espejo a esta, pero sí llega a los niveles. Si llega, o sea, sí que se recupera totalmente. Sí, pero es una especie de espejo de lo que... Vale, o sea, aumentaría el líquido cefalorraquídeo, que está, pues eso, en
En los ventrículos, rodeando. ¿Podría ser por este cambio en la composición, en el volumen de fluidos de la madre? Exacto. Entonces, claro, ese aumento de líquido cefalorraquídeo porque produciría una presión intracraneal muy potente, ¿no? Exacto. Entonces se podría contrarrestar con el cambio. Entonces, en ese caso, más que un cambio celular, sería como una adaptación del cerebro, del volumen del cerebro, a Claro. ese líquido, a esa presión por la materia blanca, ¿no? Sí, yo creo que no podemos decir uno u otro. Creo que es uno, otro, porque en realidad si fuese solo eso, en el momento en el que el líquido cefalorraquídeo vuelva al nivel basal, la sustancia gris volvería a la red basal. Y no es solo eso, ¿no? Entonces, hay muchísimos factores y por eso necesitamos crear un mapa que llamamos multimodal. Es decir, ahora tenemos sustancia gris, pero sabemos que con la resonancia magnética podemos tener muchas métricas cerebrales. Y lo interesante es ver cómo todas estas métricas se relacionan entre ellas y se relacionan con lo que sucede en la periferia. Vale, y otra de las teorías que he leído en algún artículo tiene que ver con la osmolaridad, porque también la osmolaridad es muy importante para el volumen del cerebro, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, hiponatremia, las células se hinchan, si tienes hiper puedes producir desmielinización. Entonces también leí en algún sitio, ya no sé de todos los artículos, que cambios en la osmolaridad también podrían, y de hecho una de nuestras compañeras, Giselle Huxema, que es la primera autora del primer trabajo. Exacto, hizo un estudio en los que controlaban por osmolaridad y medía esa variable, creo que en orina, y vio que los cambios no estaban asociados a osmolaridad. No sería por osmolaridad. Yo creo que hay un punto en el que el cerebro cambia por eso, pero según el artículo del Celine no es el modelo. Por recoger así, para que no se me olviden. Una opción, la poda sináptica, aquí seguro que algo hay. Tenemos la opción de crecimiento de la materia blanca, mielinización. Hemos hablado de la microglía, o sea que puede haber una disminución en la microglía que luego aumentaría. Y mecanismos compensatorios, cefalorraquídeo, osmolaridad, posibles mecanismos compensatorios, por tener aquí todo. Y otra cosa más importante es que este aumento, que se ve también en algunos papás, parece estar relacionado con la interacción con el bebé. Vale, eso es importante. Tenía pendiente preguntarte por los padres o por las madres no gestantes. También habéis estudiado esas dos cosas, papás, madres no gestantes, no sé si habéis estudiado madres adoptivas. Y entonces ahí también hay cambios. Esto es interesante. Claro, no, el cambio entonces no sería solo por las hormonas, que ahora entramos en las hormonas. Sí, en papás lo que hemos visto son cambios a lo mejor de esta magnitud, que son significativos cuando miramos y que también observamos aumentos en el posparto. Pero claro, cuando miras el bosque desde lejos, pues si haces una estadística regresiva, queda insignificante. Y repito, que esto no quiere decir que los papás no puedan ser buenos cuidadores, las mamás no hace falta la neuro para dar respuesta a algo que es tan evidente. Que es la niveación con el bebé, todo esto. Sí. Pero a nivel cerebral lo que vemos es que no hay color entre lo que sucede en el cerebro de las madres. Pero en parte porque mucho de ese cambio es para este proceso del parto. Claro. Por eso la madre no gestante no lo va a tener. Y luego tendrá cambios que tendrán que ver con la experiencia. Exacto. ¿No? Cambios que podemos tener a lo mejor las tías incluso. Y las abuelas. Sí, las abuelas. Vale, relacionado también con esto, con el cerebro, está el núcleo accumbens. Sí. Relacionado con este tema de la recompensa, también supongo que es un sitio interesante para observar. Estriado ventral, sí. Estriado ventral, que es por aquí, ¿verdad? Sí, vale. Porque es la parte ventral del estriado, la parte de abajo del estriado. ¿Por qué le llamamos así? Porque en resonancia no podemos ver claramente el núcleo accumbens con unas secuencias estándar. Entonces, como no lo podemos delimitar bien, decimos la parte del estriado que está más en la parte ventral. Y así le llamamos estriado ventral. Pero se supone que equivale al núcleo accumbens. Al núcleo accumbens, que es el sistema de la recompensa, de la dopamina. ¿Y ahí qué pasa? ¿Ahí también se ven cambios durante el embarazo o antes o después o cuándo? Claro, lo que vemos es, nos centramos en este núcleo porque en modelos animales el hipotálamo es muy importante, pero el hipotálamo regula la activación de este núcleo y hace que los estímulos, además se ve muy claro en animales, que los estímulos de las crías que antes eran molestos o que la mujer los evitaba o rechazaba, de repente se convierten en estímulos muy relevantes. Yo no diría, no sé si decir deseables, porque hay una ligera diferenciación entre la motivación por hacer algo o desear algo y luego sentir placer, ¿no? Entonces, ¿qué hace que los estímulos de las crías sean muy relevantes y que eso llame a la mamá a estar en contacto con las crías? Ese contacto puede traducirse en placer o no, pero te mantiene motivada para interactuar con las crías. Entonces, esto sabemos que sucede en modelos animales y lo miramos en humanos. Y en humanos, el único estudio que hemos hecho por ahora
es el que tiene los puntos temporales antes de la concepción y a los 2-3 meses posparto. Y observamos también una disminución. Y cuanto más disminuye, más se activa este núcleo cuando ven estímulos del bebé. O sea, este es disminución del núcleo accumbens, vamos a poner. Cuanto más disminuye, más se activa cuando la mamá ve fotos del bebé dentro de la resonancia. Claro, y esto podría afectar a la estimulación de ese núcleo por otros factores, o a una persona que ha sido madre puede que sea más susceptible a sentir esa recompensa, ese placer ante otros estímulos. ¿No va a ser muy se ve o no se sabe? Claro, muy interesante. Y ahora hay investigadores que están asociando qué pasa en mujeres que durante este posparto tienen adicciones, como por ejemplo todo el fentanilo y todo lo que sucede en Estados Unidos. Como esto desregula el sistema de inicio de la conducta maternal, que es hacer que los estímulos procedentes del bebé, que en realidad son del bebé, pero a lo mejor entrometes otra cosa muy relevante y ya desarticulas todo el circuito. Me parece súper interesante. No lo estamos investigando nosotros ahora, pero sé que es algo que están en ello. Porque claro, todo esto al final está promovido por ese proceso del embarazo, que es un proceso totalmente hormonal, que comparado con un proceso de la naturaleza no hay nada comparable, ¿no? Nosotros tenemos nuestros ciclos hormonales, luego la menopausia, pero en el embarazo, ¿cuántas veces me has dicho que es de más? La columna de estradiolanos que tenemos ahí es una vez 200 o ¿cuánto por ciento más? Mucho más. O sea, yo creo que el cálculo más claro, más que en porcentajes, es decir, que durante los 9 meses de gestación, el cuerpo y el cerebro de la mujer acumula la misma cantidad de estrógenos que acumula el cerebro y el cuerpo de una mujer no embarazada durante 40 años. Es decir, casi toda su vida fértil. Eso te iba a decir, 40 años de nuestra vida fértil. 35 o 40 años. Coges todas esas hormonas y las tienes en 9 meses. Ahí. Y sabemos que las hormonas son los principales inductores de neuroplasticidad. Y en todas estas áreas, por lo menos en modelos animales, pero me imagino que también en cerebro humano se ha estudiado si hay receptores para estas hormonas, por supuesto. Pues fíjate que el primer estudio sobre dónde están los receptores de estrógenos tiene 2 años. No. En mujeres, en hermanas, tiene 2 años. Sí, esto lo explica muy bien una investigadora que se llama Lisa Galea, que quería hacer un estudio. Es que es triste. Que quería hacer un estudio sobre menopausia y dijo, bueno, voy a ver el mapa de dónde están los receptores de estrógenos. ¿Cómo que no hay un mapa? O sea, ¿Y dónde están? Pues sobre todo en estas zonas cognitivas. Hay muchas partes con receptores de estrógenos. Todo nuestro cuerpo, el corazón, tenemos receptores de estrógenos. O sea, solimos pensar que es algo ovario, cerebro. También, claro. Pero tenemos receptores de estrógeno en el corazón, tenemos receptores de estrógenos en el cerebro. No sabía que no se había investigado, teniendo en cuenta que las mujeres siempre hemos tenido cambios emocionales, conductuales, incluso regulados por nuestro ciclo menstrual. Me parece sorprendente que nos haya estudiado. Y entonces aquí ya lo habéis correlacionado, habéis visto esos cambios. O sea, ¿hay realmente una correlación entre estos cambios, los picos de algunas de las hormonas? Sí, en la última publicación del 2025, creo que es el 25, cuando pudimos identificar esa trayectoria en forma de U, de disminución y luego ligero incremento, para estas participantes también medimos metabolitos hormonales y vimos que cuanto más cambiaban los niveles de 2 tipos de estrógenos, más... Pero el cambio también es... en realidad lo que correlaciona es la trayectoria. Es una correlación de la trayectoria, no solo de la disminución, sino esta trayectoria correlaciona con la trayectoria de estrógenos en modo espejo. Cuando hacéis esos estudios, ¿utilizáis alguna zona como de control de esto no cambia, me imagino, ¿no? Aparte del control de mujeres nulíparas o mujeres... Sí, hay muchísimos controles. Luego coges controles de la propia corteza para no saber esto cambia y esto no cambia. Claro, lo que hacemos es controlar, pues primero en cuanto al diseño, tenemos un primer control que es la mujer en la línea base, es decir, este es un primer control. Luego añadimos más controles que es pues mujeres no gestantes, que serían ya controles entre sujetos, y luego añadimos variables potencialmente confusionales en los análisis estadísticos, ¿no? Añadimos, como por ejemplo, el volumen intracraneal total como variable potencialmente confusional, de la cual quiero quitarme el efecto. Horas de sueño, porque durante el posparto cualquier mamá sabe que se duerme poco. Edad de la participante. Para normalizar, ¿no? Para intentar descartar que esos cambios dependen exclusivamente de eso. Pues a lo mejor cada vez explicas menos varianza, puedes explicar menos el cambio porque vas metiendo más variables que lo explican, pero sabes si son
realmente significativas. No sé si ese cambio en la osmolaridad, por ejemplo, es realmente significativo o no, o los cambios están ahí independientemente de la osmolaridad. Eso no quiere decir que no estén asociados con, sino que persisten a pesar de. Vale, ¿Sí? sí. Vale, creo que vamos a dibujar, porque me gustó mucho en el artículo en el que comparáis con el cerebro de los adolescentes, me parece muy didáctico, un dibujo que tenéis, o una gráfica, ¿no? En el que ampliáis pues una zona de la corteza, ¿no? Como si ampliásemos aquí, con los pliegues, ¿no? Tenéis algo así, ¿verdad? Y estaba aquí la materia gris. Porque claro, para un poco mostrar que esto no es tan sencillo como decir, mido de aquí a aquí, en varios puntos, ¿no? O sea, en ese artículo estáis midiendo aquí, pero medíais la materia blanca, medíais la profundidad de los surcos, la anchura, el área, o sea, es un montón de medidas que tampoco nos vamos a meter en eso. Entonces, si esto fuese la corteza de la madre antes del embarazo, en rojo el cambio, Sí. claro, es más estrechito, estaban menos profundos los surcos. Sí. Dime que a lo mejor... No, exactamente. O sea, básicamente es una reducción del volumen de sustancia gris o del grosor cortical en este caso, porque cuando medimos la distancia entre este punto y este punto ya estamos hablando de grosor cortical, y un aplanamiento. Y un aplanamiento, o sea, como que el surco es menos profundo. Sí, como que se aplana. Claro que en biología todos los pliegues siempre son importantes porque es la manera que tenemos de aumentar superficie. Aquí estamos disminuyendo. Estamos aplanando. Sí. Luego volvemos a lo normal, pero no en todas las zonas. Claro. O al menos no a la misma velocidad. O no a la misma velocidad. Sí. ¿Vais a hacer estudios a más años incluso? Más, claro. Supongo, ¿no? Sí. Ya que tenéis a las participantes, pues... Y también es interesante ver, pues a lo mejor hay algunas que sí vuelven. ¿Qué pasa en las que sí? ¿Qué efecto tiene el tipo de parto? ¿Qué efecto tiene la lactancia? ¿Qué efecto tienen las bajas de maternidad? ¿No? ¿Cómo se cuide esta mamá en esto? ¿No? Claro. Yo tenía otra pregunta que te hice porque lo que me he estado leyendo estos días apareció para la palabra microquimerismo. Microquimerismo, ¿está bien dicho? Microquimerismo es fetomaternal. Fetomaternal, esto de que las células del feto acaban, claro, entrando en contacto con las de la madre. ¿Esto es solamente en el parto o ya durante el embarazo se salen de... O sea, a través de la placenta, claro, al final son los dos hombres están en contacto, o sea, claro, tiene bastante lógica. ¿Y tú has participado en algún trabajo de estos, de ver qué efecto tienen esas células? Pues tú tendrás células de tu hija en tu cuerpo, me parece emocionante. Y la mitad de mi pareja. O sea, con la mitad de ADN de mi pareja. Claro, o sea, tienes células con la mitad del ADN de tu pareja. Y es una locura. O sea, yo he participado en esto porque no me lo creía. O sea, yo pedí un proyecto, porque todo esto está hecho obviamente en modelos animales. Yo no trabajo con modelos animales. Pero dije yo, si no lo veo, esto no me lo puedo creer, porque parece casi ciencia ficción. Claro. Claro, no, es ciencia. Y de hecho es ciencia que se utiliza, por ejemplo, para diagnosticar riesgo de alguna enfermedad del bebé cuando haces una analítica de sangre. Es decir, tú puedes saber, puedes inferir o puedes tener una herramienta de cribado cuando sacan a la mamá y tienes ya... Porque ahí no se sabe muy bien si son células, segmentos de ADN en formato de exosomas, es decir, no está muy claro exactamente, pero tienes... Si hablas de microquimerismos porque permanecen, ¿no? En la madre, se integran en tus órganos. Antes se pensaba que eso desaparecía en el momento del parto. Es decir, que eso estaba ahí un poco para regular el sistema inmune, para decir, oye, soy de los tuyos, no me ataques, ¿no? Porque no podemos dejar de pensar que el bebé es un ser genéticamente diferente a la mamá y que con un sistema inmune que no se adaptase, ese bebé no sobreviviría porque el sistema inmune lo atacaría. O sea, una de las cosas que hace la placenta y el bebé es modular el sistema inmune para poder ponerlo a trabajar para él, ¿no? Entonces, al principio se pensaba que estas células estaban ahí solo durante el proceso de la gestación y que en el momento del parto desaparecían. Y ahora hay cada vez más estudios, y hay algunos estudios post-mortem en mujeres de 90 años que tuvieron hijos y han visto que en ciertas partes del cuerpo de la mujer, incluida el cerebro, hay células XY cuando esa mujer ha gestado a niños. Aquí ya se abre la puerta de cómo pasan esas células al cerebro, si lo que pasa es el segmento del ADN, si tú puedes también transferirte de tus hermanos anteriores, o sea, es todo un campo por investigar, pero que existen, hay y se han identificado en diferentes órganos. Parece ser que sí. Y aunque parezca muy alucinante el papel y para qué sirven, y bueno, si es que sirven para algo, si tienen algo. Luego hay dos teorías. Puede servir porque sobre todo se han encontrado en regiones de cicatriz, ¿no? Al final son células madres que pueden ayudar a regenerar un momento del parto difícil, pero también tienen la cara B, ¿no? Porque
también se postula que pueden estar relacionadas con un mayor riesgo en la mujer de padecer patología autoinmune. Inmune, claro. O sea que muchas preguntas, pocas respuestas. Pues Pero muy estaréis investigando para otro vídeo. Es verdad que me he ido un poco del tema, pero ya me parecía muy interesante y como sé que tú también habías participado. Bueno, yo creo que esto sería todo. Quiero agradecer a Susana que haya dedicado esta mañana a darnos esta clase tan didáctica. Aprovecho para comentaros que aparte de todas las publicaciones científicas de muy alto nivel, por cierto, que ha publicado, para los que quieran tener una lectura un poco más ligera, yo les recomendaría mucho el libro de Neuromaternal. Yo reconozco que lo encontré porque se lo regalé a una de mis mejores amigas que acaba de ser mamá y le ha ayudado muchísimo a comprender un poco también todo lo que pasaba. Además, Susana lo hace no solo como científica, sino como madre, o sea, es una mezcla. Sí, una mezcla necesaria e interesante. Y sí que le voy a pedir, aunque está todo muy bien explicado, que nos haga una mínima conclusión, ¿te parece? Si cierras con tu libro y con una conclusión que recoja todo lo que hemos visto. Yo creo que la conclusión general es que tenemos evidencia muy sólida que demuestra que el cerebro de la mujer cambia de forma muy marcada, de forma dinámica y de forma duradera, y que además estos cambios están asociados a los niveles de hormonas y facilitan la vinculación con el bebé. Este sería el resumen o el take-home message. De muchos años de trabajo, muchos de ellos explicados en el libro y otros muchos en las últimas publicaciones que desde luego recomiendo que leáis. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, darle al like, suscribiros al canal, empezar a seguir a Susana, que es una gran divulgadora científica y comparte constantemente su trabajo, su descubrimiento. Y si tenéis alguna duda, pues podéis utilizar los comentarios del canal y os los contestaremos encantadas.